El presente nos ofrece una gran cantidad de oportunidades ilimitadas. De hecho, tú eres tu propio límite. Tú eres quien determina tu extensión, capacidad o extensión. Tú eres quien define ese mañana como resultado de darnos Dios la oportunidad de elegir, de escribir nuestra historia. Somos los arquitectos de nuestro destino. Somos quienes decidimos con la libertad de elección que Dios nos ha dado esa condición. No es que la soberanía de Dios no intervenga, sino me asombra cómo es que Dios en su soberanía nos permita tomar acciones, decisiones que en ocasiones Él sabe que serán contraproducentes. Él conoce la trascendencia de nuestras acciones, pero su soberanía y nuestra libertad de elección coexisten de tal manera que si Dios nos impidiera hacer algo que nosotros hemos determinado realizar, no seríamos culpables, Dios sería el culpable. Pero tú y yo somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y esto es lo más interesante, que lo que hemos escrito ha estado y permanecerá escrito. He estado tratando este tema de el inalterable pasado. Y no es que señalemos y busquemos el pasado, pero necesitamos recordar que el pasado es imborrable. El pasado tiene un alto impacto en nuestro presente y en la eternidad. Pero si aprendemos cómo vivir en medio de estas condiciones, entonces aprenderemos sabiduría. El pasado es inalterable, no lo podemos cambiar, pero Dios nos brinda un hoy donde hay una página nueva que escribir, un capítulo por escribir, y es ahí donde entonces tú y yo necesitamos recordar por qué vivo, para qué vivo y cuál es la razón de mi futuro. Tres cosas mencioné para concluir el día de hoy. Acerca de tres factores permanecerán en la eternidad. Nuestro carácter. El carácter es formativo, es adquirido. Es lo que somos, nos identifica, lo que nos hace únicos, lo que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra vida académica, profesional, experiencias, la vida espiritual, principios, valores, es lo que define nuestro carácter. Mencioné que el temperamento es biológico. La reputación es lo que las personas piensan de nosotros, lo que nuestra imagen, lo que nuestro espejismo les dice a ellos. Esa es reputación. Lo que las personas creen que somos porque ellos no saben lo que somos. A veces ni la persona con que vivimos conoce exactamente quiénes somos. Después de tantos años, empezamos a descubrir y a darnos cuenta que hay áreas, aspectos en la vida de un matrimonio que no se conocen o no se quisieron conocer. Se negaron, se cerraron y posteriormente al final, como una olla de presión, sale. Y esto es el punto. Nosotros tenemos entonces tres aspectos, mencioné: carácter, consecuencias. Lo que tú y yo hacemos aquí tiene trascendencia eterna. Escucha bien, porque un día te presentarás delante de Dios y cuando Él te diga qué hiciste, vas a decir: nadie me explicó, nadie me dijo. Fui a la iglesia y el pastor siempre nos decía: qué bonitos niños. Siempre nos daba postre, nunca nos daba algo sólido, doctrina, firmeza. Siempre. Entonces, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones van a trascender hoy, mañana y por una eternidad. Pero a veces el conflicto de las consecuencias es que no solo las cargamos en lo individual, a veces las consecuencias las pagan los que más amamos. Hablando de un pago aquí, es como una persona involucrada en adicciones. No solo va a pagar la consecuencia de un conflicto donde sus neuronas ya no son repetibles,
pero el desgaste y las consecuencias que implica la familia carga el peso. Así que las consecuencias que nosotros propiciamos por nuestras decisiones y acciones nos van a seguir en la eternidad. Pero también nos hace falta hablar de la memoria, que es el punto focal hoy, la memoria. Siempre decimos, ¿nos conoceremos allá en la eternidad? ¿Sabremos quiénes somos? ¿Habrá una conciencia de nuestro ser que nos brinde identidad? ¿Cómo es que experimentaremos ese tiempo? ¿Será que en la eternidad el pasado no existe? ¿La individualidad desaparece? ¿Carecemos de personalidad? ¿O cómo será en la eternidad? Porque tenemos interrogantes que en ocasiones no buscamos cómo resolverlas, quizá por temor, por no tener conveniencia o simplemente porque no nos interesa más que vivir el hoy. Pero permíteme decir, el presente, mi presente o tu presente es un medio milímetro en relación con la eternidad. Un medio milímetro nuestro presente en la eternidad. Y mientras buscas el texto original con que iniciamos, Juan 19:22, esa declaración de Pilato tiene una gran profundidad, tiene un peso teológico enorme. Ese texto es lo que en teología, hablando bíblicamente en todo su contexto, es tan real, porque declara que una acción mantiene su acción viva, trascendente, productiva y con un impacto enorme. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Quizá ya te lo sabes de memoria y espero que la memorices. Y si la puedes leer conmigo, por favor, nos daría mucho gusto leerla unidos. Verso 19, por favor, conmigo. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Perdón, es el 22 el que vamos a leer. Verso 22. Respondió Pilato, lo que he escrito. Toma tu lugar, por favor. Y un buen día he estado mencionando que nosotros vamos a ser conocidos públicamente en la eternidad. Y no estamos hablando de una condición biográfica, estamos hablando de lo que realmente somos aquí, nuestra naturaleza, nuestro carácter. Y lo que pretendemos tener guardado, discreto, un buen día los libros serán abiertos. Las personas que no tienen a Cristo, ellos se presentarán ante una gran multitud, ante el Señor, ante el trono blanco, donde quizás tú y yo estemos ahí. Y todas las personas, sin excepción, grandes, pequeños, tienen un registro, la historia de su vida. ¿Recuerdas? El libro de mi vida. Y cada persona tiene escrito, aun cuando él en su inconsciencia aparentemente no ha logrado trasladar un hecho a un punto escrito, todo permanece ahí. Y lo que se pretendía estar oculto ese día, ese momento será tan difícil, porque Jesús declaró, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Un buen día, cada persona estará siendo públicamente leída su biografía. Wow. Las personas dirán en ese momento, Señor, pero nadie me comentó, nadie me habló, el evangelio nunca lo escuché. Eso nunca será el pretexto perfecto para con Dios. Pero eso sí nos da a entender que la iglesia necesita compartir la riqueza que tenemos.
decirle al mundo que no se vive solo por hoy o para hoy. Se vive hoy con la expectativa de un mañana, pero con la certeza de un destino eterno. Y ese destino se describe, se elige, se escribe hoy y aquí, ahora. Pero los cristianos tendrán este proceso. Los cristianos experimentarán algo similar que quienes no conocen al Señor. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 5:10, si quieres leerla conmigo. 2 de Corintios 5:10. Sin dejar este texto que tenemos aquí. 2 de Corintios 5:10. Si lo trae tu Biblia. Ya ves, ya la encontré. Dice lo siguiente. Porque es necesario, esa palabra necesario no es optativa, no es una palabra que permita al uso de nuestra voluntad accionar o renunciar. Es necesario, es imperativo que toda persona, dice aquí, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los cristianos, estando ya en presencia de Cristo, ¿seremos condenados? No, no está hablando de eso. Pablo está utilizando una palabra que se llama bema, y es una plataforma donde los atletas se presentan para ser premiados. Los creyentes, nuestra deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario. El día que tú y yo aceptamos a Jesús, nuestra deuda fue pagada. Ya no tenemos absolutamente nada, pero sí necesitamos reconocer, Señor, cada día te fallo, perdóname. Cada día necesito tu perdón. Cada día, Señor, me encuentro dividido entre pensamientos. Ayúdame. Así que el apóstol Pablo, al igual que en Romanos 14, está hablando acerca de un lugar específico donde todos los creyentes, después de haber partido de esta vida, estaremos frente al gran juez. Será una evaluación de hechos, donde justo ahí, cuando comparezcamos ante Él, nuestra vida será puesta en público como cristiano. Escucha bien. Ahí habrá un examen riguroso de cómo vivimos, qué hicimos como cristianos, no como antes de conocer a Jesús, sino cómo vivimos como creyentes desde el día que aceptamos que Jesús vino a nuestra vida, desde el día en que Él se convirtió en nuestro Rey y Señor, hasta el último instante en que nosotros estamos sobre la faz de la tierra. Todo ese tiempo es lo que Jesús estará analizando como un juez, observando hechos. Y todo eso está escrito en ese libro. Wow. Jesús está hablando entonces que Él será el juez que define cómo vivimos nuestra vida cristiana. Una vida de entrega, de servicio. Una vida que tiene solo dos vertientes: una recompensa o una pérdida de esa recompensa. Porque muchos pueden decir: yo soy cristiano, y tienes tu salvación asegurada mientras vivas en obediencia y fidelidad para con el Señor. Pero qué triste será que cuando llegues a la presencia del Señor, otros reciban galardones, otros reciban premios, alabanzas, y uno se quede mirando como el chinito. Es como cuando nos graduamos en la universidad. Estamos en la línea, graduados, nuestro nombre es pronunciado, y ahí está la plataforma, el bema, es decir, donde están los jueces, donde califican. Y mientras caminábamos acerca para recibir nuestra carta de pasante,
Mientras caminábamos ahí, empiezan a hacer el nombre y viene algo más. El promedio más elevado. Bueno, nomás en mi caso, pues. Y los que no tuvieron esa mención, tristes, avergonzados, porque pudiendo haber hecho algo más, prefirieron vivir para ellos en vez de dar la segunda milla. Eso es lo que está diciendo. No puedo tocar este tema por completo, aunque me gustaría. Pero lo que estoy compartiéndote es que nosotros seremos de dominio público en ese día. Y no solamente el Señor va a juzgar lo que hicimos. 3 cosas nomás te puedo adelantar. La primera, la cantidad de tu servicio. El segundo, la calidad de tu servicio. En lo individual, ministerial, congregacional, en cualquier ámbito. Pero el más difícil y el más pesado es el tercero. Él juzgará lo que motivaba a hacer tu servicio. Podemos estar al frente y todos van a tener una buena imagen, una reputación. Qué bueno es el pastor. Pero ¿sabrán por qué estoy aquí? ¿Sabrán qué es lo que me mueve para estar aquí? Popularidad, ego, ser alabado, reconocido o competencia. Son 3 ámbitos que posteriormente compartiremos, pero solo quiero decirte ahí, porque después la memoria no me va a alcanzar. Es decir, el tema de la memoria, no mi memoria. ¿Ok? Esto implica que cuando estemos frente al Señor, es necesario, es decir, ningún creyente va a sustraerse como hoy aquí. Me fui de paseo, pastor. Allá en el cielo hubo un puente, Señor, me fui de puente. Hubo una carne asada y era necesario. Ahí todos compareceremos. Y cada uno, cuando pase frente al juez, todos sabrán lo que hicimos o dejamos de hacer. Así que lo que se va a juzgar no es nuestra salvación, porque ya somos salvos cuando estemos ahí. No es cuestión de pérdida de salvación, es cuestión de reconocimiento por un servicio de una vida entregada. Y ahí se va a escuchar la siguiente frase: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto es algo importantísimo para nosotros. No hacemos un servicio para ganar el favor de Dios, ya lo tenemos, la gracia de Dios. Servimos por amor, por gratitud, por lo que ya Él hizo por nosotros y a través de nosotros. Así que un buen día, entonces, lo que tú y yo escribimos va a ser conocido. Lo privado dará lugar a lo público. Lo oculto será revelado. Y ahí la gran mayoría de creyentes quizá experimentaremos dolor, pena, vergüenza, lágrimas por no haber hecho en su tiempo y su momento lo requerido. Porque veremos a otros que para nuestros ojos viven en el anonimato, carentes de acciones, carentes de un cristianismo formal, pero qué triste será cuando muchos de ellos son instrumentos en el anonimato para el Señor, tan conocidos, tan intensos, tan fuertes, que para algunos de nosotros puede ser una gran vergüenza de creer que vamos con las manos llenas y resulta que llegamos con las manos vacías. Así que un buen día el cristiano comparecerá no para perder su salvación, sino para ser premiado
o perderse la premiación. Qué tremendo. Coloqué ese ejemplo de la universidad porque a veces no sabemos cómo colocarlo, esa condición. Creemos que Cristo va a ser un juez rudo, crítico, total. Ya no está ahí. Es para recibir lo que hicimos mientras estamos como creyentes aquí y ahora. Lo que en tu vida actual, en tu momento presente, has hecho o has dejado de hacer. Así que lo escrito no se puede borrar. No es el tema, me gustaría tocarlo. Y me gustaría tocarlo por muchas razones. Porque por lo general vivimos para el hoy en vez de vivir hoy con perspectivas eternas. Que nuestros principios regulen nuestras acciones para ir adelante. Bien, el punto que necesito tocar es la memoria. ¿Tendremos memoria? ¿Habrá conciencia después de haber fallecido? ¿Tendremos una individualidad que defina nuestra esencia, naturaleza, acciones y nos permita tener un aspecto consciente de lo que vivimos, somos y el lugar donde estamos? ¿Será que nuestra conciencia continuará? ¿La memoria preservará todo cuanto a lo largo de los años de su vida generó, propició, le aconteció? Acompáñame a Lucas 16:25, por favor. Al libro de Lucas 16:25. Y esta palabra que voy a mencionar será la primera frase, escúchame bien, será la primera frase que escuchemos del Señor para alguien que se presentara delante de Él. Escucha lo que dice. 16:25. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Aquí necesito hacerte un breve resumen. El Señor Jesús extrae una realidad del destino eterno, de la vida que nosotros llamamos futuro, es el permanente presente. Para Dios el futuro, presente y pasado es en el mismo renglón. Lo que tú y yo llamamos mañana o el mañana es el permanente presente delante de Dios. Y en esta ocasión el Señor Jesús abre un poco, muy breve, la cortina del mañana, la cortina de ese futuro para mostrarnos no la totalidad de los hechos, porque el propósito aquí no es revelarnos todos los detalles de ese destino, sino mostrarnos algo breve, pero poderoso, fuerte, es la memoria. Lázaro y el rico. Y la frase que escucharemos, o que toda persona escuchará después de que sus ojos se cierren, posterior a que todas sus funciones fisiológicas concluyan y se presente delante de Dios, la primera frase que escuchará será la siguiente: recuerda, recuerda. Y tú y yo entonces entramos en una incógnita. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo pudiéramos definir la memoria? ¿En qué términos? ¿Cómo sustentar esta frase? La memoria es una función cognitiva, elemental, fundamental. La memoria es capaz de crear, de almacenar nombres, personas, acciones, incidentes, descalabros, éxitos, heridas. La memoria tiene una ilimitada capacidad de almacenar cada palabra, todos los hechos, personas, circunstancias, lugares que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida.
Pero no solamente eso. La memoria tiene la capacidad de mantener cada una de esas condiciones que experimentaste. Fíjate bien. La memoria retiene, tiene la capacidad de retención de todo, aun cuando en ocasiones pensamos lo hemos olvidado. Permíteme decirte otro aspecto de la memoria. La memoria tiene la capacidad de volver a traer toda esa información y mantenerla presente. Jesús está enseñando entonces que nuestra vida actual, presente, lo que llamamos hoy, no se pierde en el espacio ni en el océano del olvido. Nuestra memoria tiene una capacidad increíble de haber almacenado toda la información de una vida, si fueron 30, 50, 80, 100 años. Esa mente, esa memoria ha absorbido todos los detalles, personas, y mantiene su vigencia. ¿Cómo explicarlo? Porque a veces nosotros pretendemos olvidar y tratamos de olvidar sustituyéndolo con personas, relaciones, acciones, y tratamos de adquirir otros temas nuevos para desalojar de nuestra mente lo que creemos que podemos a voluntad borrar, olvidar, negar. Pero permíteme decirte, nunca podremos a la memoria engañar. La memoria tiene una función muy clara y definida, y esa memoria va a conservar todas las cosas intactas, sin alteraciones, sin posturas. Todo lo que viviste, tus memorias, tus recuerdos, las relaciones que tienes, tuviste, que formaron parte de la historia de tu vida, estarán presentes. Y un buen día, eso será nuestro permanente presente. A veces nosotros tratamos de olvidar, pero esa es una cesación temporal de lo que creemos que hemos olvidado. Pero nuestra memoria tiene la más alta capacidad que cualquier inteligencia artificial, que cualquier sistema pueda almacenar. ¿Cómo decirte? Hace unos años, la abuelita de un amigo que hoy vive en Texas, de Jerry, estábamos en un salón, en un evento que tenían las chicas de danza, y ella era una mujer ya 90 y algo de años, muy fuerte, muy sólida. Ella partió a los 100 años y empezó a tener problemas con su mente, con su memoria, no solo de corto plazo, sino también a largo plazo. Estaba teniendo un conflicto mental donde había perdido el sentido de tiempo y espacio, como de las relaciones. Cuando tenían que llevarla a cobrar su pensión, la señora en el banco le decía al policía, hablando de su nieto: Señor, me secuestró, me está robando, lléveselo a la cárcel. Y el policía: rápido, usted no. El gerente tuvo que accionar para retirar todas esas condiciones. Bueno, este es un antecedente que te estoy dando. Y en ese evento, mi cuñado, hablando con ella, y la señora nos decía: ese señor está fuera de sí. Lo que ya parecía haberse olvidado, escucha bien, lo que ya tenía un tinte real de no poseer una memoria apropiada, adecuada, empezamos a hablar en inglés y ella hablaba perfectamente su inglés. Explícame eso. Eso quiere decir que dentro de toda persona existe una claridad en un tiempo y momento de preservación, de
poseer la información y en un momento dado saldrá la luz. Y nosotros asombrados, ¿cómo podíamos hablar con ella en inglés cuando perfectamente hablaba en inglés, coherente? En su momento de espacio parecía no tener la claridad. Su esposo fue el líder sindical nacional de los ferrocarrileros. Y cuando me veía me decía: tú eres el maquinista, ¿verdad? Llévame ya, ¿a qué hora sale el tren? Para irnos a Sonora. De allá era la señora. Y te das cuenta entonces que no era un momento de lucidez, era una realidad que nunca se perdió. Pudo haber olvidado el inglés, pudo haber dejado de hablar inglés, pero era muy claro lo que ella estaba hablando. Permíteme colocar otro pequeño ejemplo que tal vez a ti o a algunos nos ha acontecido. Cuando estás ante un inminente riesgo, un inminente peligro, cuando tu vida está a punto de cruzar la línea, pareciera que en un instante, tu memoria empieza a hacer un recorrido continuamente de todos los eventos de tu vida. Eso me pasó en Cuba cuando me detuvieron, pero no por malo, sino por ir a predicar el evangelio. Y en un instante parece que tu vida se plasma como una película, eventos, personas, todo está ahí. Lo que tú pensabas no tenías dentro de ti, ahí está. Así que la memoria no va a olvidar absolutamente nada de lo acontecido aquí y ahora. Es como escribir una página dentro de tu vida. Cuando nosotros creemos hemos olvidado algo, permíteme decirlo y agregar una alegoría. Nosotros tenemos un océano llamado olvido dentro de nosotros. Como decimos, olvido lo que me conviene, ¿no? Como me dicen, ya no escuchas bien. Bueno, no escucho lo que no me conviene. Y todos tenemos un océano donde creemos que todo aquello que no flota empieza a adquirir un peso hasta sumergirse. Pero un buen día, inesperadamente, emerge del fondo de ese océano del olvido un recuerdo que llamamos presente. El ayer se vuelve hoy. La mente vuelve a relacionar todas las cosas. Así que nuestra memoria entonces tendrá también la capacidad de ser más ágil, rápida, a causa de nuestra condición química, fisiológica, y los problemas que pudiéramos tener neuronales pueden limitar al momento las condiciones de una memoria rápida. Pero en la eternidad no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá ninguna condición que le impida a la memoria ejercer todas sus facultades y capacidades. Pero permíteme ser muy claro. Sin un recuerdo no hay sentido de individualidad. Si no tuviéramos un recuerdo de quién es la persona, qué hizo, dónde se relacionó, quiénes fueron sus cercanos o sus vivencias, no habría entonces razón de la memoria en la eternidad. ¿Te das cuenta? Pero en la eternidad, nuestra memoria tendrá la plena conciencia, con una exactitud aguda, con una claridad intensa de saber que está en un lugar específico y en una condición de igual manera para enfrentar su presente, hablando de que su presente es el pasado. Y solo hay dos cosas en la eternidad, permíteme agregar. O puede ser un lugar de recompensa y de gozo, o podrá ser para la gran mayoría
un tiempo de retribución y dolor. Qué crítico. Por eso cuando hablamos de la memoria, la gran mayoría piensa, si aquí olvido las cosas, ¿qué será en la eternidad? Pues permíteme ser tan claro. Si aquí olvidamos, en la eternidad seremos llevados a una memoria como nunca antes la has experimentado. No hay memoria actualmente en la ciencia, en la tecnología, y vaya que hemos logrado un avance extraordinario en la tecnología, hablando de la capacidad de memoria. Pero allá en la eternidad, la memoria será tan fresca, tan clara como el primer momento en que escribiste esa historia. Y esto tristemente, algunas personas, lejos de propiciar un análisis, una condición objetiva de colocar hechos y colocarlos en la balanza, se vuelve un rechazo. Dios es un Dios de oportunidades. Mientras tú y yo tenemos la libertad hoy, podemos escribir una historia totalmente distinta. La memoria para creyentes y no creyentes tendrá la misma velocidad, la claridad, la trascendencia. Esa memoria será la evidencia contundente que la misma persona que fue sepultada es la misma persona que está en la eternidad delante del Señor. Fíjate bien, no es otra persona. La misma que fue sepultada, la misma que fue cremada, si tú llamas decirlo de esa manera, será la misma persona que esté frente al Señor ese mismo día. Su memoria lo acusará, su memoria le recordará quién es, su memoria le dará individualidad, su memoria le dirá que no hay un nuevo destino sino el lugar donde está. Estas tres cosas son tres factores que no podemos cambiar allá en la eternidad. Pero lo que podemos hacer es cambiarlos aquí. Vivir de tal manera que nuestra memoria se convierta en un arsenal de bendición. La vida nunca nos va a exentar, ni como creyentes, de la adversidad. La vida nunca nos va a exentar, por ser hijos de Dios, de enfrentar las crisis, las circunstancias. La vida siempre será un escenario donde seremos puestos a prueba. Mencioné que las circunstancias no definen el carácter, sino lo que hacemos con las circunstancias es en lo que nos convertimos. Pero permíteme agregar para concluir. Mi pasado, tu pasado, no determina mi presente ni mi destino eterno. Mientras tenga vida, en mí está la posibilidad de cambiar mi mañana y mi destino eterno. A veces creemos que somos tan solidarios unos con otros que con quienes me reúno van a dar cuentas de mi vida. No, espérame. Escucha bien, por favor, un segundo más, porque aquí es donde nos perdemos. Tú darás cuenta de ti, de tu vida, de tus acciones, no de tu esposa, no de tus hijos. Ese es otro renglón donde seremos responsables de lo que Dios puso en nuestra mano. Lo que estamos hablando en este momento es que la memoria en lo individual ni me va a justificar, porque es mi identidad la que está siendo colocada en tribunal del juez. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que nos amamos tanto. Ese es otro renglón. Recuerda eso. La memoria es individual, para que por favor lo conserves, lo guardes. Porque la tendencia siempre es la evasión y a otros involucrar para llevar el peso. La memoria es tu memoria, es mi memoria, la que va a ser
colocada y la que llevará las consecuencias de sus propias acciones, decisiones. Si estos tres factores van a permanecer por la eternidad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Dios nos brinda páginas por escribir. Aprovecha de tal manera que tu vida sea digna de vivir. Que nuestra vida no avergüence a los nuestros. Que nuestra vida tenga un impacto que les aliente a seguir adelante. Si aquí, sobre la faz de la tierra, nuestra conciencia o nos alienta o nos acusa, bueno, nomás la mía. Pero somos responsables de eliminar la memoria. Tenemos ese poder. Es decir, perdón, de la conciencia. Tenemos el poder para cerrarle su impacto. Pero si somos sabios, podremos decir: si hoy mi conciencia me acusa. La conciencia es el monitor moral que Dios coloca en toda persona, creyente o no creyente. La conciencia es la luz del alma, la luz del espíritu que alumbra el camino por donde debemos seguir. Y si tu conciencia está accionando, señalando, alabando o recriminando, es tiempo de tomarla en cuenta. Porque nuestra memoria en la eternidad ya no podrá ser alterada. ¿Qué tenemos que hacer? Si no puedo cambiar el pasado, tengo la oportunidad de cambiar mi presente. Y para cambiar mi presente necesito cambiar. Y solo Dios tiene el poder para ayudarme a ir cambiándome. Como dice Romanos 12, no se acostumbren a sus pensamientos, no se amolden a su entorno, sino antes renueven sus pensamientos, cambien. Si conocemos estas cosas, entonces, ¿cuál debería ser la razón de nuestro presente? Vivir de una manera que sea grata, digna, trascendente, con fe, pero sobre todo, que el día de mañana tú y yo podamos decir: el día que mis ojos se cierren, sé en dónde los voy a abrir y con quién los voy a abrir. Porque el día llegará cuando los creyentes estemos ante el tribunal de Cristo, y cuando empiecen las celebraciones, la mayoría aplaudirá. Pero cuando entren quienes solo vivieron para sí mismos como creyentes y nunca se involucraron en ganar almas, nunca se involucraron en servir, nunca hicieron algo para el Señor, sí recibirán su diploma de haber cruzado la línea, pero no habrá la recompensa que tanto se espera. No hacemos obras para ganar el cielo ya lo ganó Cristo Jesús para ti, para mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero mi servicio es lo que entonces propiciará o un aplauso o simplemente entregar en la mano el papel del que he cursado mi curso satisfactoriamente y nunca más será recordado. Ponte de pie conmigo, por favor. Este tema es muy extenso como para agotarlo en tan poco tiempo, pero es parte de lo que estábamos hablando. Mira, es la parte 3 del primer verso que tocamos. Lo que he escrito está escrito. Vivamos hoy, disfrutemos las bondades y bendiciones del Señor, pero recordemos que fuimos creados para una eternidad, no para un presente solamente. Y que tarde o temprano nuestra vida en la tierra podemos ocultar, ser un espejismo,
tener una apariencia, pero en el cielo o en el lugar donde las personas se presenten, se va a descubrir su naturaleza, su carácter y sus motivaciones de querer aparentar ser lo que no son. Dios nos ayude. Por eso mencioné cuando inicié esta serie que es parte de lo que Jesús haría en la última semana de su vida física sobre la faz de la tierra. Y esto es un hecho, porque un buen día, cuando nuestros ojos se cierren, ¿dónde los vas a abrir? Eso es algo que te tienes que preguntar. ¿Dónde abriré los ojos? ¿Con quién estaré? ¿En dónde estaré? Tengo la certeza de que un buen día, cara a cara, veré al Señor, o estaré distanciado de Él por una eternidad. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Padre, ¿cuántas verdades nos permites aprender? La memoria, con todas sus capacidades, es capaz de retener toda la información, y un buen día en la eternidad esa memoria se convertirá en el libro mismo que define nuestra eternidad. Señor, ayúdanos a vivir hoy de una manera en que sea digna de ti, escribiendo una historia donde nuestros principios y convicciones, donde nuestra fe se consolide, Señor, donde no tengamos nada de qué avergonzarnos el día de mañana, Señor. El pasado no lo podemos cambiar. Esa historia quedó permanentemente escrita, aún con sus dolores, aún con las personas, con fechas, lugares. Ese pasado está ahí, sin alteraciones. Pero el día que te entregamos nuestra vida y ese pasado ya no tiene el impacto que tuvo antes, mi Dios. Pero desde hoy, ayúdanos a vivir con integridad, a vivir con los valores de la eternidad en el presente, a no permitirle a las circunstancias convertirnos en lo que no somos, sino ser lo que somos en medio de las circunstancias, mi Dios, y levantar tu nombre por siempre. Reconocemos nuestra vulnerabilidad, Señor. Reconocemos la fragilidad de nuestro cuerpo y las circunstancias en ocasiones son tan intensas que tratan como esos vientos fuertes de arrasar todo, Señor. Pero hoy, cimentados en esa roca, es donde deseamos permanecer, Señor. Ayúdanos y permítenos involucrarnos en servirte, en dar nuestro tiempo, en hacer tu voluntad y extendérsela a otras personas. No es tanto lo que sabemos de la Biblia, sino lo que tú has hecho con nosotros, que puede tocar e impactar a otros. Ayúdanos, Señor, a ser útiles, a no ensimismarnos con nuestra vida cotidiana que absorbe por completo nuestra vida. Ayúdanos a administrar sabiamente el tiempo y de esta manera colocarlo en el orden de prioridades. Señor, no queremos llegar con las manos vacías. No queremos presentarnos, mi Dios, solo para decir gracias, cuando lo que has colocado dentro de nosotros es capaz de producir mucho más, Señor. Te damos gracias por la seguridad que tenemos, que un buen día
cuando este cuerpo cese de funcionar, te veremos cara a cara, Señor. Y en tu presencia habrá recompensas y gozo por siempre. Amén.